En este momento la IA no es sencillamente una innovación tecnológica, sino que es una arma. Lo que realmente se pretende es la supremacía económica y la supremacía militar. Carme Artigas es una de las voces más autorizadas en inteligencia artificial y transformación digital. Con más de 25 años de experiencia, fue secretaria de Estado de Digitalización e IA de España y copreside el Consejo Asesor de IA de la ONU. Desafía abiertamente la agenda de Silicon Valley. Esta película que nos dicen es que te estás perdiendo algo, pero cuando tú que me dijo, no voy a desplegar la versión X de las gafas, por eso what. O sea, si tú no quieres cumplir con la IA, vendrá el chino con la alfombra roja. Nadie que pretenda la supremacía económica del mundo puede sobrevivir sin el mercado europeo. ¿Cuándo aparece la gran oposición contra la IA? Cuando tú preguntas por transparencia y te niegan la transparencia, la pregunta es, ¿qué estás ocultando? Europa ha perdido la batalla por la narrativa. Y lo peor es que los europeos nos estamos creyendo que Europa frena la innovación, que en Europa regulamos la IA. Y perdona, en Europa no se regula la IA. Regula los casos de uso de riesgo. Pero es que la narrativa es tan bestia que no solamente Europa no regula la IA, sino que en Estados Unidos hay 150 leyes de la IA. Cuidado porque estamos destruyendo la clase media. Y estoy preocupada porque ya si te desaparece el junior, nunca vas a poder ser un senior. Ahora la gente está diciendo, mira, voy a poder echar a 150 programadores, pero voy a tener 150 agentes de la IA. Y solamente necesitaré a un senior programmer, que es el que sabrá si eso está bien hecho o mal hecho, ¿vale? ¿Y cómo llegas a senior ahora? Estamos ante la mayor oportunidad de la historia de las últimas décadas, gracias a la inteligencia artificial, para llegar a ese éxito, si quieres llamarle. Absolutamente. Las empresas pymes ya no tienen problemas de tamaño. Una pyme puede competir a nivel global. Y la única ventaja competitiva que va a tener una empresa respecto a otra van a ser los datos únicos que tú tengas y la inteligencia única que seas capaz de extraer de esos datos. Gracias a todos vosotros, este podcast se está convirtiendo en el referente de habla hispana de inteligencia artificial. Y eso es porque básicamente traemos a invitados cada vez más importantes, que aportan más valor a la comunidad de inteligencia artificial, y vosotros lo agradecéis viendo estos vídeos. Esta semana hemos conseguido poder sentarnos con una de las personas que más impacto ha tenido en el mundo de la inteligencia artificial. Y lo hemos conseguido porque estamos en el DES, el evento de Málaga, en el que hay una cantidad de personas del mundo tecnológico que no es ni normal. Un evento internacional con el que por fin hemos podido combinar agendas con esta persona. Se trata de Carme Artigas. Carme Artigas ha sido la persona que ha liderado la creación de la Ley Europea de Inteligencia Artificial. Y básicamente ha sido una de las personas con más impacto en lo que está pasando. Alguien que se sienta normalmente con los grandes lobbies a negociar lo que va a pasar en el futuro de Europa. Hoy vamos a hablar de por qué la inteligencia artificial es algo que hay que tener en cuenta, vamos a hablar de cómo os va a afectar y vamos a verlo con ella, con la persona que más impacto ha tenido en la última década en la inteligencia artificial en Europa. Bueno chicos, haré un anuncio para este. Me parece muy buena información. Quiero que le veáis. Este capítulo es muy importante, por favor, es darle caña porque hay que estar enterado de la IA, porque estoy viendo que esto va muy rápido y todo lo que estemos informados, pues mucho mejor. Por eso estoy colgando todo lo que vea, que es interesante y que nos puede informar, y vamos allá. Este muchacho es increíble, está centradísimo IA, y entonces yo le sigo y espero que el podcast sea más simplemente IA, y la verdad es que es increíble. Y nada, vamos a ver qué nos cuenta esta mujer. Carme, muchísimas gracias por hacernos un hueco, porque sé que tu agenda, además aquí en el DES, vamos un poco todos a tope, y te lo agradezco muchísimo porque hacía mucho tiempo que tenía ganas de hablar contigo. Pues muchas gracias por invitarme y también encantada de estar aquí. Oye, antes de empezar y meternos ya en más materia, porque tú eres una de las personas que más ha hecho por la inteligencia artificial, creo que, vamos, posiblemente del mundo, así que por mi parte te quiero agradecer también esa parte, pero antes de meternos en la parte más técnica, cuéntame tú a nivel personal, como persona, ¿cómo ves la inteligencia artificial? Tú decías, en los últimos 5 años de mi vida he estado trabajando en la inteligencia artificial desde el ámbito público, pero vengo trabajando en la inteligencia artificial desde el 2006, ¿no? Cuando monté mi primera compañía sobre Machine Learning, Big Data, justo en el momento donde salía esta innovación tecnológica. He tenido el privilegio de ver cómo nacía
pues esa ola tecnológica desde el principio y cómo se ha ido articulando, diríamos, el equilibrio de poder entre pues, los que desarrollaban la tecnología, los que la aplicaban. Y estamos en un momento, yo creo, donde la IA es madura de nivel tecnológico, pero que la tecnología cambia el equilibrio de poder para siempre. Y en este momento la IA no es sencillamente una innovación tecnológica, sino que es una arma para los países, para una batalla que se pretende tener pues con la excusa, yo diría, de la supremacía tecnológica. Lo que realmente se pretende es la supremacía económica y la supremacía militar. Y ahí estamos en ese momento que para mí es un punto de inflexión donde la tecnología, y yo soy una gran convencida, puede aportar grandes ventajas a la humanidad, grandes ventajas, solucionar problemas que nunca hemos sido capaces de solucionar, desde los ODS a pues, enfermedades que van a desaparecer para siempre, pero que lo triste es que quizá nadie está priorizando esa aportación de valor a la humanidad, porque hay otras batallas de poder, porque esta tecnología está concentrada en muy pocas manos. Pero en cambio la gente de a pie, la gente de la calle, el mensaje que les llega es que bueno, ChatGPT es una herramienta, que es útil, que yo siempre intento decir que tenemos que empezar a ver que ChatGPT no es una herramienta, sino que va a ser infraestructura y tenemos que compararlo pues, con cosas como la electricidad. Pero ¿tú con qué compararías el impacto que va a tener la inteligencia artificial en la sociedad para que la gente pueda tener un ballpark de qué estamos hablando? Es un cambio de paradigma, es como cuando llegó la revolución industrial y cambió la economía y la sociedad. ¿Por qué cambia la economía y la sociedad? Es decir, para mí la inteligencia artificial y sobre todo la inteligencia artificial generativa tiene unas características únicas que nunca otra tecnología ni otra ola tecnológica ha tenido antes. En primer lugar, afecta absolutamente a todos los sectores de actividad y a todos los sectores industriales, incluso a sectores que hasta ahora no habían sido tocados por la tecnología, como son las industrias creativas. Diríamos, la creación era algo que era inherentemente humano y todas las revoluciones tecnológicas anteriores no habían llegado al mundo de la creación. Por lo tanto, es una característica única de esta revolución. Dos, no solamente afecta pues, digamos, a los medios productivos y por lo tanto a la economía, sino también afecta a la sociedad, a la percepción de la realidad por parte de la sociedad, a los principios, a valores, a las creencias, a la posibilidad de que yo te engañe, que yo te manipule, que yo te mienta y que tú tengas una duda razonable sobre los valores democráticos o sobre los derechos fundamentales, que es lo que estamos viviendo ahora. Pero luego tiene otra tercera característica, que es la única tecnología que puede seguir evolucionando sin agencia humana. Y esto no lo había conseguido ni la bomba nuclear, ¿no? La energía atómica necesita una persona, necesita un reactor nuclear, necesita tener acceso a un material que es muy raro, que es el uranio, por lo tanto puede limitar su acceso, pero aquí no, aquí estamos viendo que el acceso absolutamente democratizado a la computación, que quizás es el factor más limitante, pero a los datos y la computación en la nube, hace que eso sea tremendamente accesible. Y ante estos retos tenemos que tomar medidas, porque las soluciones que le demos a estos retos hoy, no hace falta esperar 10 y 15 años para saber los impactos, van a definir la sociedad que viene. Es decir, no podemos esperar, como en el cambio climático, a darle la patada a la siguiente generación, porque los beneficios y los costes de esta revolución y los aspectos, sobre todo negativos, si realmente ocurren, no los vamos a poder revertir hacia atrás. Y por tanto, por eso digo que este momento es tremendamente crucial, porque todo esto está pasando a una velocidad tan enorme, mucho más rápido que cualquier otra revolución, por tanto, las decisiones de ahora son tremendamente relevantes. ¿Cuáles son los peligros que nos puede traer la inteligencia artificial? Porque los beneficios yo creo que todos empezamos a verlos, hay gente que se los cree más, gente que se los cree menos. Estamos hablando, estas semanas ha habido un debate tremendo con un paper de Apple diciendo que los modelos de razonamiento no son realmente Así inteligentes. Ya lo sabíamos. Bueno, exacto. Hay un montón de cosas que tampoco, el paper yo creo que lo que tenía un título un poco clickbait, pero no tenía realmente un contenido sorprendente, ¿no? Pero lo que nos encontramos es que realmente algunos se creen los beneficios y otros no, pero desde luego hay una serie de gente muy importante, como Geoffrey Hinton, como Joshua Bengio, que están poniendo en la mesa ciertos escenarios que pueden ser catastróficos, literalmente. ¿Cuáles son los peligros de no gestionar bien la inteligencia artificial? Bueno, ya los estamos viendo, es decir, así como los beneficios son a largo plazo, los costes y los riesgos son a corto. O sea, para poder capitalizar los beneficios de la IA nos faltan 5 o 10 años, pero para ver sus efectos negativos, estos ya están presentes. Evidentemente, pues la falta de confianza en los modelos, porque no solamente alucinan y son imperfectos, sino porque existen riesgos reales de seguridad, riesgos reales que afectan a la salud, incluso mental, y sobre todo, lo más importante, riesgos que afectan los derechos fundamentales de las personas. Y ahí nadie nos ha preguntado en este nuevo contrato social qué estamos dispuestos a pagar a cambio de qué.
¿no? Entonces, eso es una reflexión de la sociedad. La sociedad esto le pasa por delante como una pisonadora y no está reflexionando el impacto que estamos viendo. Ya estamos viendo algo. Evidentemente hay un riesgo, lo que llamamos es los usos indebidos de la tecnología, ¿no? El unintended misuse, que son usos indebidos no intencionados, por lo tanto lo que llamamos los safeguards, los guardrails de la tecnología, es para que yo le diga, oye, ChatGPT, diséñame una arma biológica para matar a todas las rubias de bote de España, ¿no? Entonces, bueno, no te puedo contestar a eso y no, entonces esto está preparado para que no conteste ciertas cosas, pero eso le digo, oye, estamos haciendo un juego de rol y yo soy un científico loco y tengo que ganar esta pregunta, vas y te hackea, ¿no? Por lo tanto, eso es que llamamos como técnicamente yo hago una serie de barreras y de protecciones para que nunca haga algo para lo que no estaba diseñado. Y esto es un problema técnico. ¿Vale? Y más o menos eso se está trabajando para que eso ocurra, aunque ya se ha demostrado cómo el sistema incluso es capaz de hackear a un ser humano para conseguir un objetivo. El objetivo, un ejemplo también documentado es, no sé qué programa de código se le encarga pues a un LLM, y para poder acceder a esa aplicación tiene que resolver un CAPTCHA, y como no sabe resolver el CAPTCHA, busca a un ser humano, lo manipula para que le haga el CAPTCHA, ¿no? Por tanto, ahí estamos viendo que hay una parte de falta de control aún en la tecnología que no es suficientemente segura. Esto asumiendo un uso no intencionado, indebido o no intencionado. Pero es que existen usos indebidos intencionados por parte de actores y agentes maliciosos, ¿no? Por lo tanto, esto en la dark web pues puede tener unos usos malintencionados. Y ahí es donde necesitamos la ley también, porque no tenemos que esperar que la tecnología llegue con todas las soluciones. Tenemos el mundo tecnológico está acostumbrado a decir, no, tú déjame que yo ya encontraré la solución. Bueno, pero ¿cuándo? Y mientras tanto, ¿qué es? Como si yo digo, mira, ¿sabes qué ocurre? Que si yo estoy con una pareja en mi intimidad y me hace una foto íntima y la comparte con 50 amigos sin mi consentimiento, yo no estoy esperando que venga WhatsApp, la versión 15, para que técnicamente eso no ocurra. Hombre, si viene, fenomenal, pero mientras tanto, tú te vas a la cárcel. Entonces, lo que tenemos que entender es que hay usos indebidos intencionados por parte de actores maliciosos y que eso lo tenemos que proteger técnicamente, pero también lo tenemos que proteger con legislación, diciendo esto está mal. Cosas muy básicas. El hecho que yo sepa cuando algo se ha generado por la IA. ¿Qué problema hay que yo sepa que esa foto no es verdad, que ese vídeo no es verdad, que esa voz no es verdad? Y que no me manipulen y que digan, soy tu agente bancario, hazme la transferencia. O, por ejemplo, que un artículo, pues igual a mí no me importa que lo haya hecho un periódico entero, una herramienta de IA, pero tengo el derecho a saberlo, que igual no me importa porque es que es perfecto para mí, sobrepersonalizado. Pero cuando estamos hablando de riesgos existenciales, para mí el riesgo más grande no es que te venga aquí un robot tipo Armagedón y te mate. El riesgo existencial es que nos volvamos todos locos, porque no nos podemos creer lo que vemos, lo que escuchamos y lo que leemos. Y eso es realmente la agenda oculta que puede existir detrás de todo esto. Tú sabes que yo no soy sospechosa de eso porque fue la impulsora de la AI Act. Cuando la AI Act europea, la Ley Europea de Inteligencia Artificial, está pidiendo transparencia, que es como que te digo yo, la etiqueta del alimento. O sea, yo voy a un alimento, me compro en el supermercado y veo la etiqueta, la ficha nutricional y decido si me compro una cosa de 200 calorías o de 20. Y yo decido, bueno, ¿por qué no podemos tener esta, que son los mobile cards, lo que le pedimos a la IA? Vale, cuando tú estás pidiendo solamente esto a la industria y la industria te está diciendo, no te lo quiero dar, cuando tú preguntas por transparencia y te niegan la transparencia, la pregunta es, ¿qué estás ocultando? Y para mí lo que se está ocultando es algo que está uniendo en este momento a dos extremos, que es Estados Unidos y China, que parten de posiciones muy distintas ideológicamente, pero que a la práctica, en este momento de la historia, están haciendo lo mismo. El objetivo que se quiere ocultar es el control social. Porque entonces lo que quieren estos países, ¿son los países o son las tecnológicas? Porque al final lo que quieren es controlarnos. Hay una connivencia en este momento de esos objetivos, ¿no? Porque así como en China siempre hemos visto que las empresas hacen lo que les marca el gobierno, en Estados Unidos, que en una economía liberal y democrática no habíamos visto nunca esta connivencia de intereses. Hay una connivencia de intereses porque tú lo has dicho muy bien. Las empresas digitales ya no son empresas digitales, son infraestructuras críticas de país, sobre las que basar un poder tecnológico
en base a un poder geopolítico. Por lo tanto, si tú no eres una gran empresa, necesitas que el gobierno te dé energía. Si no, no puedes ni tan solo entrenar los modelos. Necesitas utilizar la herramienta de te prohíbo las exportaciones de chips a tal países para que ese país no me adelante en la investigación. Entonces, eso lo que está pasando es que en este momento hay una confluencia de intereses. Y yo creo que en este momento, precisamente, el poder político está siendo más fuerte que el poder de las propias tecnológicas. Porque las empresas tecnológicas, si les das tiempo, lo van a hacer bien. Lo van a hacer bien. Oye, dame tiempo y yo te saco un producto perfectamente seguro, perfectamente ético, que no manipula a las personas y que te todas las ventajas de lo que yo quiero hacer, ¿no? Ejemplo, para mí, la mejor ejemplo de filantropía que existe en la última década, liberar como código abierto AlphaFold. AlphaFold para mí es el gran ejercicio de filantropía y lo ha hecho Google, una empresa privada, ¿vale? Que se podía haber forrado protegiendo eso y siendo el líder de la industria farmacéutica del próximo milenio, porque solo ellos tenían esa capacidad. Y en cambio lo han abierto y miles de equipos de investigación del mundo, incluso en el sur global, están utilizando esta herramienta. Vale, eso es un ejemplo de IA para el bien de la humanidad. Sí, para que la gente lo entienda, AlphaFold es una aplicación que diseñó el equipo de Demis Hassabis en DeepMind, que es la división de IA de Google, en 2021, si no me equivoco, que ha recibido el Premio Nobel de Química en 2024, porque en los últimos 4 años ha hecho el trabajo que nos hubiese llevado a la humanidad 1.000 millones de años de nuestros mejores científicos haciendo el plegamiento de las proteínas en cadenas de aminoácidos, que nos permite desarrollar medicamentos que nos permiten curar enfermedades. Con lo cual, básicamente, es una puñetera locura. Es decir, ha sido algo que es absolutamente... O sea, nadie se creía hace 4 años que pudiésemos hacer eso con inteligencia artificial. Hace cientos de años que intentamos saber cómo se pliegan y despliegan las proteínas y esto se ha conseguido. Pero entonces es un ejemplo, ¿no? Entonces, yo estoy convencida que si las empresas no tuvieran la presión geopolítica que ellas mismas están sufriendo, tendrían el tiempo suficiente para poder desarrollar esto bien. Es decir, en la escala del universo y de la humanidad, ¿qué son 3 años? ¿Qué son 5 años? Claro, pero eso es algo que no tenemos la menor duda de que Google no hubiese sacado BART en su momento, Gemini a día de hoy, al mercado si no hubiese sido porque OpenAI sacó ChatGPT. Claro. Pero lo que dice Sundar Pichai es que en el momento que tú pones a los señores de ChatGPT en la mesa y sacan este producto al mercado, mi responsabilidad como CEO de esta empresa es entrar a competir. No puedo quedarme fuera porque literalmente me puedo ir a la cárcel por ello, porque es una responsabilidad fiduciaria que tiene el CEO de la empresa por los máximos beneficios de esa empresa. Pero el ritmo de la innovación y de la competencia es uno. Te estoy diciendo el ritmo geopolítico. Claro, pero entonces tú lo que dices es que ChatGPT salió al mercado por presiones políticas. No, ChatGPT nace porque el mercado liderado absolutamente para Google, que era el del search, ¿vale? Google no, o sea, que es el que hace el paper Attention is All You Need en 2017, que es la base de los transformers y por lo tanto de la IA generativa moderna. En ese momento él hace el descubrimiento desde el Google Research. ¿Por qué él no la adapta? Porque es un tiro al pie. Porque la misma búsqueda respecto al navegador y respecto a ChatGPT le consume 100 veces más de energía, como estamos viendo, de un data center alimentado por GPUs de NVIDIA. Por lo tanto, ¿por qué tengo yo que matar mi mercado cuando yo soy el líder del mercado? ¿Quién hace eso? Bing, que tenía un 1% el buscador de Microsoft, y es Microsoft que le pone 1.000 o 1 billion no en dinero, sino en GPUs al equipo de Sam Altman, ¿vale? Y ahí, evidentemente, es un game changer. Y al final, cuando no tienes más remedio, dices, perdona, pues mira, ya no me puedo resistir porque el que no tenía vela en este entierro, resulta que se puede convertir en un competidor, entonces él empieza a cortar líneas de I+D y convertir en Gemini, que algunos dicen que está mejor porque bueno, tiene más base tecnológica detrás. Pero bueno, eso para mí es el ritmo normal de la competencia. Yo digo que en este ritmo normal de la competencia se añade un factor geopolítico que en este momento está pesando muchísimo más que el propio ritmo de evolución tecnológica, que es la presión de que tenemos que ganar la batalla por la supremacía de la IA en 2 años. Y este es el mindset. Y en estos 2 años, Europa no me vengas a regular y no me vengas a molestar, y ya de aquí 2 años veré dónde están los efectos colaterales y ya veré qué hago. Con lo cual, el error que estamos cometiendo desde el punto de vista geopolítico es tener esa carrera. Es decir, lo que no deberíamos es tener una carrera por ello, sino tomárnoslo con calma, porque si nadie está compitiendo en la carrera, no hay prisa por ganar. Claro, y además nadie la está adoptando. Vamos a ser realistas. Todo el dinero que se está poniendo en la IA generativa, pero billions and billions and billions, que cuidado, el dinero es limitado, por tanto lo pongo aquí y lo dejo de poner en otro sitio. Lo dejo de poner en energías renovables, lo dejo de poner en nuevos materiales, lo dejo de poner en otro tipo de cosas de sostenibilidad, como estamos viendo, ¿no? Porque las cosas, el dinero es limitado. Entonces lo pongo aquí, lo pongo en las criptomonedas o lo pongo en oro.
Si lo pongo en un sitio, lo pongo en otro sitio. Y esto lo que estamos viendo es que todas esas grandes inversiones, sobre todo el del sector más optimizado en este caso, que es el sector de capital riesgo de inversión americano, pero ya como vemos las grandes inversiones de los grandes players como Arabia Saudí, etcétera, etcétera, son en infraestructuras. Son en infraestructuras. La batalla de la IA en este momento es la batalla por el control de la energía global y fuentes de energía baratas. Y por eso vamos a un renacimiento de la energía nuclear, porque el país más importante en esto, que es Estados Unidos, resulta que no tiene en su propio país suficiente energía para alimentar a su industria número uno. Y eso es lo que está cambiando toda la geopolítica actual. Por lo tanto, en esta obsesión para llegar primero, estás arrastrando otro tipo de decisiones que no tendrían por qué ir asociadas al desarrollo tecnológico, es lo que estoy diciendo. ¿Y por qué estos 2 años? Porque en el mindset de ciertas personas consideran que entre 2 y 4, el primero que llegue a la IA, la superinteligencia, pues va a ser el imperio de los próximos 2 siglos, ¿no? Y ahí también se diferencia la estrategia americana de la estrategia china. La estrategia americana está obsesionado por el superintelligence, por el AGI. Los chinos no. Los chinos están obsesionados por el control del mercado, de la economía y de las aplicaciones industriales. Yo creo que es más razonable la visión china, porque es que si tú estás resolviendo, ¿qué digo yo? Cuando hablo con los tecnólogos, la tecnología, el tecnólogo está para lo que tiene que estar y está para hacerlo bien, pero no vamos a permitir que solo los tecnólogos definan la sociedad, o definan nuestros principios, o definan nuestros valores, o definan nuestras leyes, o definan y decidan qué leyes les gustan y qué leyes no. Eso es lo que está pasando de facto, sin preguntarle a la sociedad. Entonces, en este momento para mí es una crisis de identidad de la sociedad, porque estamos en un modelo, o sea, estamos a caballo entre 2 modelos, entre 2 revoluciones. La herencia de la revolución industrial, que ya no nos sirve absolutamente para nada, ni como por medio de producción, ni medio económico, ni modelo de la sociedad, ni incluso de modelo de democracia, de participación, y un modelo que aún está por venir. Y en este modelo que está por venir, no estamos participando en el diseño, otros nos lo están diseñando. Y ahí para mí es el riesgo que va a haber clarísimamente en lo que es la definición del mundo laboral, una destrucción creativa que se va a hacer con muchísimo poco tiempo. Y por lo tanto, primero vamos a ver la destrucción y ya veremos cuando vemos la creación, y donde no hay tiempo para políticas públicas para hacer eso. Entonces, para mí, esta lucha y obsesión por la superintelligence liderada por la industria americana a mí me preocupa, porque no tiene ningún sentido. Estás dando una solución a un problema y estás creando 100 problemas más nuevos de los que aún no tiene solución. Pues ahí creo que Europa, realmente su rol en el mundo en este momento, sinceramente, es evitar que ni Estados Unidos ni China gane la supremacía de la IA. Pero en cambio estamos viendo que no vamos por buen camino. Es decir, si cuando tú estabas liderando el AI Act y lanzando todo esto, la situación geopolítica quizá era otra, no estaba Trump en el gobierno americano, y desde luego lo que estamos viendo ahora es a J.D. Vance en la conferencia de París diciendo que lo que no podemos hacer es regular, ahora mismo lo que hay que hacer es ganar. Y con lo cual lo que hemos visto es un cambio de pistón en el que hay una aceleración absoluta. Hemos visto cómo han intentado colar en el Big Beautiful Bill en Trump. Está en ello. Esto es lo más relevante de la vida. El otro día J.D. Vance salió en un podcast, en el de CEO no sé qué, diciendo que él creía que esa parte no va a estar en la ley final. Es decir, la moratoria de 10 años, él ha dicho públicamente que cree que eso no va a estar, que no va a pasar, porque está habiendo mucha resistencia. Hombre, es que esto es muy Era una relevante. locura, o sea, para que la gente entienda, básicamente en una ley que cubría muchos aspectos de todo tipo, no solo tecnológicos, había un pequeño apartado en que decía que se creaba una moratoria. No digas había, porque yo creo que va a salir. Es decir, yo creo que hay todos los apoyos y todo el interés del lobby de las tech para que esto salga. Pues nos tendremos que ver en unas pocas semanas, porque yo estoy prácticamente convencido que no, sobre todo después Ojalá. de estas declaraciones de J.D. Vance. Pero básicamente es un pequeño apartado en el que se habla de una moratoria de 10 años en que no se pueda regular la inteligencia artificial de forma más local y solo se puede hacer desde la Casa Blanca, ¿no? Y que solo se puede hacer de una forma más definida. La motivación es clara, la motivación es no queremos que leyes más localizadas en los estados de Estados Unidos puedan boicotear el sprint que estamos metiendo para ganar esta carrera contra China, ¿no? Esa es la motivación. Y es la excusa. Vale, pero tiene su sentido, ¿no? Esa motivación, pero en cambio, evidentemente, los efectos son tremendos. Los efectos suponen que si alguien hace fotos tuyas falsas y te boicotean, no puedas hacer nada desde un nivel local y te tengas que esperar que haya una ley federal para que pueda aplicarlo. Con lo cual, desde luego, yo creo que no tendría que pasar, por supuesto, pero es un grandísimo síntoma del objetivo del gobierno de Trump. Y con lo cual, realmente tenemos alguna posibilidad de karma de poder, desde Europa, que al final
aceptémoslo, no vamos a ganar la Champions. O sea, estamos ahí un poco luchando por los puestos de abajo de Champions o por UEFA, pero no estamos realmente arriba de todo, donde evidentemente está China, está Estados Unidos y cuidado con Emiratos, porque ahora tenemos Stargate en Emiratos, donde se van a invertir el mayor centro de datos, que es como 20 veces superior a Colossus de Elon Musk, va a estar en Emiratos Árabes, con lo cual probablemente la mayor potencia de cómputo mundial va a ser Emiratos. Sí, lo conté. Con lo cual entiendo que entramos en un tripartito donde ahí está Estados Unidos, Saudi. China y Emiratos, que va a pegar fuertísimo. Entonces, ¿realmente Europa tiene alguna posibilidad? Porque levantar la bandera y decir, señores, esto hay que hacerlo mejor, cuando estos están tan a fondo, ¿hay alguna posibilidad de que nos hagan caso? Este tema es muy importante que lo aclaremos, porque lo que está pasando en Europa es que Europa ha perdido la batalla por la narrativa. ¿Vale? ¿Y por qué has perdido la batalla de la narrativa? La pierdes porque la narrativa en este momento la marcan las redes sociales y las redes sociales no son europeas. Por lo tanto, cuidado con todo lo que llega. Y la narrativa, y la gente, lo peor es que los europeos nos estamos creyendo, es que Europa se equivoca, que Europa frena la innovación, que en Europa regulamos la IA. Y perdona, en Europa no se regula la IA. La ley europea de inteligencia artificial no regula la IA. Regula los casos de uso de riesgo de la IA. Es decir, no regulo el martillo. Lo que digo es, si lo utilizas para darte un golpe en la cabeza y matas a alguien, eso está mal, ¿vale? De hecho es mejor. Nosotros hace poco hablamos con Ignasi Belda, el director Sí. de la ESIA, y me explicó una cosa que al final yo creo que desde luego desde los medios gubernamentales tiene un problema de comunicación importante, lo he dicho siempre. Y es que me explicó perfectamente que el RIA, el AI Act, no regula tanto la IA en sí, que no la regula para nada, por lo que me estoy explicando, sino que regula los productos que quieras poner en el mercado que ya Claro. venía. Es Con que lo no cual, afecta la básicamente innovación. Dice, es que mata la Exacto. innovación. Que yo soy la que lo redacto allí con todos los parlamentarios. Y es que, a ver, la ley europea de la IA no regula la IA. Regula solamente los casos de uso de riesgo en el momento que los lanzas al mercado, que es tan fácil como tener un control de calidad, ¿vale? No afecta al I+D, por lo tanto, ¿dónde está el problema de la regulación y de la innovación? No Pero en afecta al cambio la I+D. percepción, la No, narrativa, como bien dices. La narrativa interesada, ¿vale? Te digo por qué. Porque yo sí que sé lo que es estar con los lobbies delante, ¿vale? Porque fue nosotros los que sacamos adelante la ley, ¿vale? No solamente Europa no regula la IA, y nadie, te digo una cosa, ninguna empresa tecnológica del mundo se ha opuesto nunca a que nosotros pidiéramos el Conformity Assessment, que es el control de calidad de los productos cuando salgan. Porque además eso da confianza al consumidor. Y si tú das confianza al consumidor y al ciudadano, lo voy a adoptar. De la misma manera que cuando me voy a un restaurante no tengo ningún problema en pedir un stick tartar, porque tengo ninguna duda de que ha pasado los controles de sanidad. Porque si no, no me pediría un stick tartar en un restaurante, ¿vale? Ni me tomaría un medicamento que no sepa que tiene la Agencia Europea de Medicamentos que ha comprobado el clinical trial. Por tanto, ¿por qué nos extraña tanto pedir eso tan razonable a un sector como el software, ¿vale? Nadie se opone a ello. ¿Cuándo aparece la gran oposición contra la AI Act? Cuando le pedimos transparencia a los modelos generales, a los LLMs, a los General Purpose Models and Systems. Dame transparencia, dime, si tú es una caja negra que has hecho tú y tú pretendes que ya la utilice mi empresa, lo que tengo que tener la seguridad es que en esta caja negra tú no me estás pesando un riesgo sistémico, porque resulta que soy un recomendador de películas y nunca me vas a recomendar una película india, porque lo has entrenado mal o me sesga o me estás infringiendo derechos fundamentales o yo soy un módulo de dar un crédito y sistemáticamente nunca se lo voy a dar a una mujer, por ejemplo. Bueno, esas son cosas que tú tienes que saber, tienes que tener una transparencia de cómo se han entrenado esos modelos, que no infringe el copyright y que está dentro de la ley. Vale. Eso es donde está la oposición real de la AI Act. Cuando estamos pidiendo solamente transparencia en los mobile cards, en los modelos de entrenamiento. Por eso te digo, eso es el donde hay toda la oposición. Pero es que la narrativa es tan bestia de que no solamente Europa no regula la IA, sino que en Estados Unidos hay 150 leyes de la IA. O sea, nos están vendiendo la película de que eso no se regula. No, hay 150 leyes distintas, como tú bien has dicho, de nivel estatal, no federal, ¿vale? Nivel de los estados y por verticales. Y lo que quiere, y hay leyes muchísimo más duras que la AI, o parecidas a la AI, había la de California, que el gobernador la vetó, algo tremendo, una ley aprobada por un parlamento, la veta un señor. La famosa 1047. Efectivamente. Y luego hay leyes en Utah, por ejemplo, en Montana, muy estrictas en la protección de los niños, en el obligar a marcar la AI Act. Y esto es lo que se quiere, crear una ley federal para que
no tengan poder estos estados de aprobar esa ley. Por lo tanto, algo que por primera vez, y digo por primera vez, hemos hecho bien los europeos, que es en lugar de tener 27 leyes de copyright Tener una. o 27 normas de IA, que es nuestra tendencia natural, tener una, en Estados Unidos están haciendo el sentido contrario. No tienen una ley federal que regule la IA, sino que tienen cada estado una ley. Al final, ¿qué es? Crear lío para que no se aplique nunca. Pero esto es el riesgo real. Porque, oye, China es líder en desarrollo de la IA y tiene una ley tanto igual más dura que la europea. O sea, no busquemos excusas. La protección de los niños en China es muchísimo mejor que en Europa. Porque los niños en TikTok solo pueden estar 2 horas. A partir de las 5 solo pueden ver contenidos educativos. No hay acceso al porno, a la violencia o a ciertas cosas. Porque es un estado controlado, con lo cual ellos deciden y no hay rebote ahí, ¿no? Pero en algunas cosas funciona mejor. En Europa tenemos la sociedad intermedia y lo que a mí me parece tremendo es que en la sociedad americana no haya el debate de tener que marcar cuando algo es hecho por la IA o no. Y creo que es una cosa como muy básica. Entonces, por eso digo, el debate está muy distorsionado y muy contaminado por intereses políticos y geopolíticos que no tienen nada que ver con lo que yo creo que son los intereses legítimos de la propia industria. Pero entonces, el principal motivo, dices, el principal choque está en esa transparencia y es el primer punto en que por voluntad propia y realmente por intencionalidad, las empresas no quieren ser transparentes. Ellos se escudan en decir que técnicamente es imposible ser transparente con una caja negra porque no sabemos lo que pasa dentro. Entonces, ¿la solución cuál es? ¿Nos están mintiendo o hay que trabajar en abrir la caja y entenderla antes de poder ponerla en el mercado? Evidentemente. Entonces, o sea, pero yo los model cards, o sea, tú dime este medicamento, este producto que lanzas al mercado, dame la hoja nutricional. ¿No? Dime sí, pero es que ellos se escudan en que técnicamente hay cosas que no son posibles. Es decir, que tú en el LLM puedes, si te le preguntas cuál es la capital de Francia, y te puede decir París o Berlín, porque a veces se equivocan y alucinan, no hay una forma técnica de entender por qué ha llegado a esa conclusión. Esto lo dice Hinton, esto lo dice Yudkowsky. Claro, no hay una explainability. No, bueno, ¿por qué estamos diciendo eso? Lo que le pide eso en este caso, no, te pide, oye, declárame, declaración responsable de que no has utilizado material de copyright para entrenar esto. Ahí ya Sam Altman ya en su día dijo que claro, no podríamos hacer la IA si no usamos material con copyright. Bueno, pero tú puedes utilizarlo porque la AI Act, de este sentido muy inteligente, no se mete en la ley de copyright. Lo que está diciendo es que si yo soy un autor, un creador digital, tengo derecho a decir, como ha dicho John Grisham, no con mis libros, como han dicho los guionistas de Hollywood, no con mis guiones. Yo tengo derecho al opt-out, es decir, correcto. Yo tengo derecho a proteger mi obra y soy un fotógrafo, Molinari, que es especialista en auroras boreales. Ese señor se gana la vida con eso, ese fotógrafo se gana la vida con eso. ¿Cómo puede ser que entonces yo me utilicen todas mis fotos de mi carrera, entreno en un modelo y hay una IA que suplante a ese fotógrafo? ¿No? Vale, pues yo tengo el derecho de decir, mira, con mis fotos no lo entrenes, ¿vale? Y eso es lo que dice la AI Act. Ahora, si tú no lo proteges, chaval, o sea, y lo dejas abierto en el mundo real, no te quejes. Tú tienes que protegerlo primero, ¿vale? Muy bien. Oye, pero en cambio ya se han entrenado en esas imágenes. Sí, pero pueden actualizarse, por eso digo, tienes que declarar el pasado por si alguien se quiere ver afectado, pero esto se va a reentrenar permanentemente. Vale, muy bien. Yo he protegido mi obra. Cuando hago eso, que es el derecho al opt-out, también existe el derecho al opt-in. Es decir, oye, gratis no, pero igual si me lo pagas, te dejo entrenar las fotos. Y ahí estamos haciendo algo que es lo que necesita a largo plazo todo este modelo de negocio que hasta ahora solo se basa en la publicidad y en la atención, que es poder monetizar, que los creadores de contenido puedan monetizar sus datos. En toda la historia que estamos desde el inicio de las plataformas no hemos conseguido encontrar cómo monetizar los datos y la AI te lo permite. Porque yo, imagínate, con un smart contract, te digo, mira, viene el LLM, y entonces yo tengo la foto, si me la quieres gratis no te la voy a dar, pero si me pagas 1 céntimo por foto, yo te lo dejo abrir. Y el LLM, pues diga, pues yo puedo pagar hasta 2. Y eso estás permitiendo por primera vez la capacidad de crear un mercado del opt-in y de el tema de monetizar los datos. Por cierto, que no necesitas a ningún intermediario tipo SGAE para hacer eso, como la modificación que se está proponiendo en este momento, que para mí es un error, ¿no? Por tanto, tenemos que crear soluciones, no problemas. El problema no es decir, claro, o sea, utilizar una materia prima gratuita que no has pagado un duro y hacer un negocio de monopolio a partir de eso. Porque tenemos otra cosa que tiene que decir aquí bien claro, son monopolios. Son monopolios. Y por lo tanto, tienes que regular los monopolios. De la misma manera que cuando el señor hizo el ferrocarril, tú no puedes tener el dueño del ferrocarril, el dueño de la vía, ¿no? O yo no puedo ser el dueño de la autopista, el dueño del peaje, el dueño del camión,
y el dueño de las manzanas, ¿no? Ahí tenemos que romper esos monopolios. Y eso no está pasando. Europa sí, Estados Unidos no regula esos monopolios. Entonces, tenemos que entender que estamos renunciando a cosas que son muy básicas que han funcionado en el mundo. Entonces, va a llegar. Lo que pasa es que todo el mundo está esperando estos 2, 3, 4 años de margen para ganar esta carrera. Y entre tanto, nos estamos saltando los principios básicos de funcionamiento de la economía y de la sociedad. Entonces, el problema está en que Europa no lo hace peor que Estados Unidos ni que China. En este caso, Europa es un tema de narrativa. Están vendiendo la moto por el interés del beneficio de Estados Unidos y de para China. evitar que las inversiones vayan a Europa. Exacto, porque claro, ese entonces es los mi problema. emprendedores Porque, se lo creen, y claro, dicen, no inviertas en Europa porque hay problemas. Esto claro, porque no es la verdad. realidad es que solo un 6% de las inversiones en IA acaban en Europa. Entonces, el problema es que la gente que invierte se está creyendo esa narrativa y no nos está invirtiendo. ¿Cómo lo giramos? Mira, el problema de Europa no depende de Trump o de Kamala. Es decir, los problemas que tenemos en Europa ya sabemos cuáles son y no estemos ya overdiagnosticados, porque si ya tenemos el informe Draghi, el informe Letta, es decir, que si hubiera ganado Kamala, los problemas de Europa siguen siendo los mismos. Lo que ocurre es que en este momento hay una presión más grande, porque además eso se utiliza a nivel de geopolítica, entra el tema de la defensa, el tema de muchas cosas, ¿no? Pero en realidad el problema de Europa no es un problema de generación de startups, no es un problema de talento, no es un problema de innovación. Recuerdo que Demis Hassabis es británico, y la compañía que revoluciona todo eso es la compañía que en ese momento UK estaba dentro de Europa, era europea. Lo que ocurre es que en 2014 ningún fondo de inversión europeo, ninguna empresa grande europea se había fijado que eso iba a ser un game changer. Quien le ofrece es Facebook y Google, y se la lleva Google por delante. ¿Vale? Muy bien. Por tanto, en Europa no tenemos un problema de creación. Construimos, esto me lo sé muy bien porque dice la ley de startups, se generan en Europa el mismo número de startups por año que en Estados Unidos. Otro dato, Estados Unidos es potente por su mercado interior. El mercado interior americano son 300 millones de personas. El mercado interior europeo son 400. ¿Por qué no podemos utilizar el mercado interior europeo como realmente una herramienta de poder geopolítico y económico? ¿Por qué no actuamos como un solo país? Porque somos 27 países. Bueno, esto es lo que se ha intentado, ¿no? Y con todas las multas que le meten Europa a las tecnológicas, con el GPRD, etcétera, hemos intentado actuar como uno, pero la realidad es que al final lo que estamos consiguiendo en la IA es que, a diferencia de con otras legislaciones como privacidad, etcétera, donde sí han pasado por el tubo Apple, etcétera, pues directamente Apple decide no desplegar Apple Intelligence en Europa. No es que nos perdamos gran cosa, sinceramente, con Apple Intelligence, pero quiero decir que sí que nos podemos encontrar, y de esto estuvieron hablando en el Senado con Ted Cruz hace poco, Sam Altman, en que pudiese haber diferentes versiones de ChatGPT en Europa que en Estados Unidos. Y eso nos llevaría, pues precisamente, a una falta de competencia versus otros mercados. Si no vienen los americanos, vendrán los chinos. Y si no tenemos el incentivo para desarrollarlo nosotros. O sea, esta película que nos dicen es que te estás perdiendo algo, perdona. Es cuando Zuckerberg dijo, no voy a desplegar la versión X de las gafas, por eso, what? O sea, si tú no quieres cumplir con la AI, vendrá el chino ahí con la alfombra roja, que son más listos. Te quiero decir, el mercado europeo, nadie que pretenda la supremacía económica del mundo puede sobrevivir sin el mercado europeo. Eso es lo que tenemos que poneros en valor. Final, son 400 millones de Claro, de esa es la versión, pero en peso. cambio Microsoft prácticamente le está costando desplegar Copilot en Europa, a Meta, por ejemplo. Dime una sola empresa en el mundo que utilice hoy en día de manera masiva la IA. Todos son pilotos, todo es inversión en infraestructura. Cuidado, no estamos aplicando los casos de uso. El momento de la verdad viene ahora. Entonces, si tú quieres que se apliquen los casos de uso, tienes confianza al consumidor y al ciudadano. Por tanto, decimos, vamos a hacer un marco regulatorio que sea ágil, que sea confiable, que sea adaptable, porque lo que te interesa a ti Microsoft, a ti OpenAI, o a ti Huawei, o a ti DeepSeek, es que yo lo adopte. Porque la potencia donde no está nuestro valor ahora en Europa es nuestra potencia industrial. La IA no puede evolucionar. La batalla de la IA es la batalla por el control de los datos industriales privados y por el control de las fuentes de energía. En este momento, ningún modelo puede evolucionar si no tengo acceso a tus datos privados, o personales o industriales. La batalla de los datos personales la hemos perdido, por mucho GDPR, porque más tiene unos loopholes allí tremendos que se tiene que revisar. Pero aún estamos a tiempo de mantener la propiedad de los datos industriales. Por eso, no solamente lo más importante es la AI Act, es otra que también aprobamos en nuestra presidencia, que es la Data Act. Y la Data Act lo que obliga es que los datos industriales de los europeos se quedan en Europa, y también los personales, y tenemos que pedir repatriación. Los datos de los europeos se tienen que quedar en Europa, se tienen que almacenar en Europa y se tienen que procesar en Europa. Aunque sean nubes de los hiperescalares, esas nubes deben estar referidas a centros de datos que están físicamente en Europa y cuyos backups están en Europa.
Y eso es el debate de la soberanía digital europea. Entonces, el problema de Europa no es que no tengamos esas capacidades, es que en el momento de escalar nuestras empresas no encontramos en Europa la financiación para que una startup se convierta en scale-up. Y es allí cuando viene toda la inversión americana y se lleva a estas empresas, las coloca en Delaware y las cotizan en Nasdaq. Vale. Este problema está identificado. Está identificado que cada año hay 300.000 millones de dólares de euros de los ahorros de los europeos que ponemos en nuestros bancos y que nuestros bancos, ¿vale? Aquí van en bancos españoles, franceses, alemanes, no invierten en capital riesgo europeo, lo invierten en fondos americanos. Y esos son 300.000 millones de euros que van al año en forma de Draghi, y esos dineros es lo que sirve para que las empresas americanas luego vuelvan y nos compren nuestras empresas. ¿Qué está pasando ahora con Trump? Que está habiendo un movimiento de retorno. Parte de este dinero está volviendo a Europa por la incertidumbre de los mercados americanos. Hay una oportunidad de Europa para repatriar, diremos, este dinero. Hay otra oportunidad para Europa, que haya más dinero disponible para las empresas de capital riesgo. ¿Por qué en Estados Unidos siempre ha habido muchísimo más dinero en capital riesgo que en Europa? Uno, por el tema del riesgo, en Europa hay inversión al riesgo, pero por un tema muy importante. En Estados Unidos, los fondos de pensiones y los fondos de seguros pueden invertir en riesgo. Y en Europa no. Somos proteccionistas. Bueno, pues hay cosas que ganamos. No tenemos un caso Enron donde gente va a perder las pensiones de por vida porque el fondo de pensión hizo una mala inversión. Pero aquí podemos liberar parte de ese dinero. Por eso, cuando estamos hablando de el famoso mercado único de capitales, que ahora se llama mercado único de inversiones y de ahorros, estamos diciendo eso. Tenemos que actuar en Europa como un mercado único de flujo de capitales. Tenemos que liberar alguna parte de esos fondos de pensiones, igual no todo, pero un 5%, para que haya más dinero para invertir en nuestras industrias. Y creo que Europa sabe lo que tiene que hacer. El problema ya es hacerlo. Y ahí es donde tenemos que ver, y ahí es donde están los riesgos y las dudas, si hay liderazgo en Europa para hacerlo todos unidos en un momento donde además hay pues tendencia de muchos partidos antieuropeístas dentro de la propia Europa, ¿no? Entonces ahí yo creo que los problemas de Europa son nuestros. O sea, que en este caso tu teoría o lo que tú pones sobre el papel es que lo que deberíamos hacer en Europa es resistir el golpe. Es decir, nosotros tenemos que conseguir la independencia tecnológica, con nuestra teoría y forzar a estas tecnológicas a que se adapten a nosotros y no adaptarnos nosotros a ellos. Es que en un mundo desregulado, que es un mundo de la ley de la selva, gana el grande. Y el grande no lo tenemos en Europa. O sea, en un mundo desregulado, gana el incumbent player. Ganan los que ya están, los grandes, 4 grandes o 6 grandes empresas americanas. Bueno, lo siento, chicos, que no meta mucho baza, pero me está pareciendo interesantísimo y tampoco puedo mucho que decir ni la voy a rebatir, porque de la mayoría de las cosas me estoy enterando ahora mismo y joder, me está pareciendo interesantísimo. Bueno, lo voy a dejar para el siguiente, que queda la mitad del vídeo aproximadamente, y lo hacemos en 2 partes. Así que suscribiros, dar un like, comentar, que me hacéis un gran favor, y os veo en el siguiente vídeo. Gracias.